Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado, marcando el regreso del lobo solitario Terry Bogard. Así que empecemos con su análisis. Terry Bogard regresa nuevamente a KOF, esta vez con un aspecto renovado pero bien clásico, regresando a su clásico aspecto para que sea bien reconocido, luciendo mucho más robusto y recuperando su gorra que dice Fatal Fury. Su actor de voz sigue siendo el mismo de KOF 14, Takashi Kondo. Por otro lado, el tema que acompaña su tráiler es una canción nueva, que al parecer representaría a todo el equipo de Fatal Fury, el cual se confirmó que mantendrá alineación y no habrá modificaciones, estando Terry junto a Andy y Joe, siendo representados con el logo del lobo. Por otro lado, el escenario de este equipo, como se venía especulando, finalmente será el Sound Beach. Muy bien, es momento de pasar a ver la comparación de sus movimientos respecto a KOF 14, así que de nueva cuenta, le doy las gracias a Orpheus por traernos esta increíble comparación. Por favor, suscríbete a su canal para apoyar su increíble contenido. Como podemos notar a simple vista, hay un clásico movimiento de Terry que regresa, el Power Dunk. Este movimiento regresa para poder conectarlo con otros movimientos del lobo solitario. Sin dudas, un ataque emblemático que no podía faltar en el moveset del personaje. Y otro cambio más que notorio es su nuevo Climax, el cual inicia con una referencia a la última aparición de Terry en los videojuegos, Super Smash Bros. Ultimate, donde Terry, al inicio de su Climax, posa de forma similar al render que tiene en Smash, pudiendo ser un guiño a que estuvo presente en esta franquicia. Ya luego el Climax conecta un Power Charge en el oponente, para finalizarlo con un nuevo movimiento, al parecer llamado Buster Launcher, donde Terry arrastra su puño por el suelo, conectando en el estómago del oponente un fuerte golpe, que lo dispara como si fuera un cañón, enviándolo a volar y provocando un pilar de energía hacia arriba. También podemos ver cómo se remarca la estrella de Terry en su espalda al momento de hacer el especial, por lo que en este KOF 15 tendrán relevancia los logos de los personajes, teniendo ya al sol, la luna y ahora la estrella. El tráiler no finaliza ahí, sino que continúa y es el tráiler más largo hasta el momento. Luego pasa a una pantalla donde vemos a los 3 miembros del equipo y la frase Battle of Destiny, haciendo referencia a un póster publicitario de Fatal Fury. Más tarde pasamos a más gameplay por parte de Terry, donde lo vemos luchar con sus compañeros de equipo Andy y Joe, en un formato totalmente diferente, al parecer siendo transmitidos por el noticiero de KOF, y donde en la esquina inferior derecha podemos apreciar el logo de Antonov. ¿Será que este promociona el torneo de KOF? ¿O se ha hecho con los derechos del noticiero, que tiene a Bellamy como conductor? Ahora, cuando los personajes se cubren de los ataques enemigos, presentan un aura verde al momento del impacto de los ataques. Por otro lado, se especula que este fragmento de lucha mostrado podría ser el nuevo modo de repetición de batallas, o inclusive un nuevo formato del modo espectador para las batallas online, pero yo me inclinaría más por la primera, siendo una pantalla alternativa que puedes elegir para ver la repetición de una pelea. Además, en este fragmento de pelea, podemos escuchar el clásico tema de Terry en Fatal Fury 2, Kurikinton, por lo que este tema puede ser el tema único del personaje, como lo es Pasta de Andy, por ejemplo. También vale recalcar un pequeño detalle: se ve a Terry sosteniendo su gorra en muchos fragmentos del gameplay, por lo que casi podemos descartar que su traje del Garou esté presente en KOF 15, por el hecho de que no podrá hacer esa animación de tomarse la gorra,
ya que quedaría mal que lo haga sin tener una. Ahora SNK podría hacerlo tranquilamente, pero sinceramente quedaría mal que en la animación del personaje Terry tome su gorra y con el traje del Garou no haya nada ahí, así que podemos ir preparándonos mentalmente para no recibir el traje del Garou como traje alterno en KOF 15. Pero bueno, todo puede suceder. Y así finaliza el tráiler de Terry Bogard, marcando su regreso a KOF y mostrando el primer equipo que no rompe las expectativas, puesto a que es el mismo equipo que viene desde KOF 13. SNK no quiso cambiarlo por algún motivo, en donde en mi humilde opinión esperaba algún cambio para sorprender. No digo que no estén estos tres personajes en el roster, sino que los tres estén en equipos diferentes para darle más dinámica al roster. De hecho, ahora sinceramente no espero cambios en el Ikari Team o el K-Team, lo más probable es que sigan iguales, tal y como el Fatal Fury Team. Ojalá y me equivoque, porque sería una lástima no ver algo diferente, tal y como ocurrió con el equipo de los tres tesoros sagrados, por ejemplo. El próximo equipo al parecer será el de Yuri Sakazaki, donde tenemos dos caminos claramente marcados, que son el Art of Fighting Team o el Women Fighters Team. Si SNK siguiera con esta dinámica de no cambiar, ella conformaría equipo nuevamente con Robert y Ryo, pero yo me quiero esperanzar a que habrá por lo menos un cambio. Si la próxima semana King es revelada, aún no sabremos cuál de los dos equipos será el de Yuri, ya que puede ser el Women Fighters Team clásico con King, Yuri y Mai, o el Art of Fighting Team de KOF 11, de Ryo, King y Yuri. Sinceramente, me interesa mucho más el segundo. Por otro lado, se ha visto un patrón en el lanzamiento de los trailers que podemos tener en cuenta al momento de especular sobre qué personaje puede venir semana a semana. Aunque claro, como todo patrón, puede ser roto por SNK en cualquier momento, así que tómenlo como lo que es, como una teoría de cómo SNK libera los trailers. Resulta que SNK liberaría un tráiler de un personaje ajeno al equipo que se mostrará próximamente, mezclado, antes de completar la tercia. Por ejemplo, en medio del equipo de los tres tesoros llegó Shou, en medio del equipo del Fatal Fury estuvo Yuri, por lo que en medio del equipo de Yuri estaría alguien más que representaría al próximo equipo, como por ejemplo Leona, por lo que siguiendo esta lógica, el próximo tráiler sería el compañero de Yuri. Luego vendría un personaje ajeno a este equipo, como Leona por ejemplo, y después de este vendría el líder del equipo de Yuri, completando el equipo. Siguiendo con esta dinámica una y otra vez, habrá que ver si esto finalmente es así, pero es una teoría y patrón interesante a tener en cuenta, al momento de esperar por un siguiente tráiler. Javi Wario hace colaboración con SNK. SNK se comunicó conmigo para regalarles una copia digital del Samurai Shodown para Xbox Series y Xbox One. Así que si tienes alguna de estas dos consolas, puedes jugar a la entrega del Samurai. Para participar del sorteo, solamente debes subir una foto de tu PC con el canal de Javi Wario de fondo y estar suscrito a él, tal y como se ve en pantalla, más el agregado de algún producto de SNK a su lado. Puede ser un juego, una figura o algo que tenga relación con SNK. En este sorteo, solamente los fans fieles participarán del mismo, por lo que esta me pareció una dinámica interesante. Solo debes ir a Twitter, buscar la publicación que dice Javi Wario x SNK y comentar ahí tu foto. Automáticamente ya estarás participando del sorteo. Tienes tiempo hasta el miércoles 24 de marzo, donde en directo, en plena previa al tráiler de KOF 15, anunciaré al ganador. Todos los países pueden participar, así que luego de que termine el video, ve rápidamente a tomar una fotografía. Mucha suerte a todos. Por otro lado, Javi Wario x Epic Games. Así es, otra colaboración con otra compañía de videojuegos. Estamos a full esta semana. Epic Games finalmente me ha dado un código de creador, por lo que si quieres apoyarme en una futura compra que hagas en la tienda de Epic, ya sea con Fortnite o Rocket League, por ejemplo, puedes utilizar el código que aparece en pantalla, JaviWario04, y automáticamente estarás apoyando a este humilde servidor con tu próxima compra. Muchas gracias a todos por su increíble apoyo, ya que gracias a ustedes
puedo tener colaboraciones con estos gigantes. Bien, agreguemos a Terry al roster de personajes completando el tercer equipo de KOF 15, el Fatal Fury Team. ¿Quién será el siguiente? ¿Será el compañero de Yuri Sakazaki? Y de ser así, ¿qué equipo conformará? ¿El Art of Fighting Team o el Women Fighters Team? Los estaré leyendo. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.